siempre me tiene presente. Yo disfruto también mucho debatir estas cuestiones en este tipo de espacios, y otras cosas porque también, aparte de ser docente, director en este momento de una institución, también me gusta estoy ahí, ¿no? Y si había algo que me interesaba mucho, digamos, de las temáticas que nucleaba este panel, eran la convergencia de tres palabras que para mí merecen hoy una profunda discusión, un profundo debate, aun cuando estoy convencido de que no hay posibilidades concretas e inmediatas de cerrar ese debate. Así que de alguna manera es como un balbuceo sobre cuestiones muy importantes y que aún siendo un balbuceo, digamos, son tan importantes que merecen un tipo de debate, un tipo de reflexión, digamos, más rigurosa posible desde lo conceptual, de las categorías sociales. Porque fíjense que en ese tema hay tres palabras muy importantes: medio de comunicación, derechos humanos, ¿sí?, y seguridad. Y si uno dice, por ejemplo, ¿sí?, que hay una agenda de discusión en la sociedad, ¿sí?, está diciendo de que hay ciertas temáticas que se lo imponen de alguna manera, y se lo imponen de tal manera, para la redundancia, de que uno o muchos sentimos la necesidad imperiosa, digamos, de tener una posición al respecto. Y el tema de la seguridad es una de esas cosas. Es decir, está tan presente en la agenda televisiva, en la agenda del periodismo gráfico, en la agenda de las redes sociales, en las agendas radiales y demás, que llega un momento que uno dice, bueno, si no digo nada al respecto, es como que estoy, como que soy un extraterrestre, es como que estoy, ¿sí?, viviendo en este mundo en donde todo el mundo habla justamente de eso. Y obviamente que es un tema más que legítimo, porque así como las personas quieren comer, quieren tener un nivel de vida mínimamente confortable y demás, toda persona tiene derecho, digamos, a querer andar por la calle y que nadie le arrebate la billetera, sea golpeado, sea asaltado, sea letalmente asesinado y demás. Así que evidentemente, digamos, el tema de la seguridad, la primera palabra importante de esta temática, digamos, es parte imprescindible, digamos, de la agenda de discusión social, de la agenda de discusión pública. Ahora bien, ese concepto de seguridad, tal como se lo está manejando hegemónicamente, no digo que sea la única forma, pero sí lo hegemónico, ¿sí?, entra en contradicción con otra palabra que aparece en el título de este panel: derechos humanos. ¿Por qué? Porque la forma de abordar el tema de la inseguridad actualmente, de alguna manera anda a las cachetadas, ¿sí?, con los valores, ¿sí?, que el concepto de derechos humanos, digamos, tiene en la cultura, digamos, occidental de los últimos 50 años. ¿Sí? Entonces, eso ya es algo importante. ¿Cómo? Todo el mundo quiere seguridad, obviamente, pero resulta que ya la estamos pidiendo al precio de pasar por encima de aquello que se llama derechos humanos. Primer cortocircuito que a uno, digamos, en principio lo conflicta. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos conceptos? Es decir, todo el mundo empieza a reclamar seguridad, ¿sí?, exigiendo, en este caso a los estados, llámense nacionales, provinciales, exigiendo de alguna manera, digamos, de que se ataquen las consecuencias, ¿sí?, de un estado de cosas que produce inseguridad y no las causas profundas de esa inseguridad. ¿Sí? Es decir, queremos eliminar al delincuente o exigimos eliminar al delincuente y no nos preguntamos, ¿sí?, cosas que la categoría de derecho humano exigiría, y no nos preguntamos de dónde sale el delincuente y cuáles son las condiciones sociales que han hecho posible, digamos, esta emergencia de una problemática que, insisto, es real, no la quiero negar. Pero cuando digo es real, también quiero hacer, si se quiere, digamos, una especie de estado de alerta. Porque hay una característica esencial. Si uno ve encuestas hechas en Fuerte Apache, ¿sí?, o en barrio Tres Cerritos de Salta, descubre que más o menos un porcentaje similar siguen identificando como esencial problema ciudadano el tema de la inseguridad, cuando las condiciones en Fuerte Apache y en Tres Cerritos no son las mismas. O sea, hay como una especie de globalización del sentir. ¿Sí? Todos estamos
pareciera que vivimos, digamos, en un mismo cubo, ¿sí? Y en donde con realidades muy distintas. No es lo mismo el tema de la seguridad en el conurbano bonaerense, digamos, que en Salta. ¿Sí? Quiero decir, es mucho más grave en el conurbano bonaerense que en Salta, y sin embargo, el porcentaje de la encuesta hecha en el conurbano bonaerense, en la provincia de Salta o en la ciudad de Salta, ¿sí? Dan porcentajes similares. Bien. Entonces, y después, bueno, están los estereotipos, no hay duda. ¿Sí? Generalmente se asocia que el negro, ¿sí? Es más proclive a cometer actos de barbarie o de delincuencia, digamos, que el otro. ¿Sí? Generalmente se asocia de que el pobre es mucho más peligroso que el que proviene de las clases medias. Y son tipos de valoraciones tan tajantes, ¿sí? Yo diría casi absolutas, ¿sí? Porque son valoraciones así. Son tan tajantes, digamos, que uno como que cuando quiere discutir no puede discutir, porque bueno, ya se acabó la discusión, es así y es así. ¿Sí? Y entonces cuando uno, en este caso yo, por ejemplo, vengo a decir, che, tenemos que problematizar más esto, porque hay posibilidades, digamos, de que la realidad sea más compleja de lo que estamos diciendo, bueno, ahí inmediatamente, digamos, soy catalogado, o lo que más o menos pensamos así, somos catalogados como una especie de o zurdos, que vienen a complejizar todo, ¿sí? O académicos, universitarios, ¿sí? Que siempre vienen a ponerle una cosita más o que algo que es así de real, ¿no? Entonces, ahí ya hay un problema. Pero eso es, digo, es un enunciado hegemónico, ¿no? Y ese enunciado hegemónico produce, insisto, esta contradicción de la que hablaba hace un rato, es decir, todos necesitamos seguridad, pero la empezamos a demandar, ¿sí? Pidiendo de que si es necesario violemos el derecho del otro, ¿sí? Y ahí no sabemos qué hacer, ¿no? Porque hay realidades concretas que no son entendibles. Y hay tal homogeneidad en el pensamiento, en un sector importante de la población, que uno obviamente se pregunta, che, todos piensan, digamos, ocupando distintos espacios, más, todos han llegado a la misma conclusión, de manera tan parecida y demás. Bueno, uno dice, yo dudo de esto, ¿no? Dudo de que todas las personas sean tan homogéneas, tan mecánicamente homogéneas. Y entonces surge la otra pregunta, ¿sí? ¿De dónde viene este enunciado? Y ahí aparece la otra tercera palabra que me parece muy importante, medio masivo de comunicación. Es decir, creo, como dicen algunos pensadores en este momento, que efectivamente el poder de los medios masivos de comunicación de hoy es tal que han logrado homogeneizar las conciencias de personas que en principio deberían ser, digamos, tener ideas propias, no siempre iguales y demás. Pero si uno se pone a hacer un análisis, a veces se repiten hasta las palabras. Hasta las palabras. Entonces dice, bueno, a ver, ¿de dónde viene toda esta uniformidad a la hora de analizar un problema, de exigir, de demandar, digamos, soluciones y demás? Y ahí sí creo que vienen los medios masivos de comunicación, y esto, digamos, creo poderlo hablarlo con cierta autoridad, porque yo trabajo en un medio de comunicación, que no es poderoso obviamente, pero más o menos entiendo cómo son las mecánicas, las lógicas y demás. Y entiendo también otra cosa, que yo soy un trabajador de los medios de comunicación, y de que los medios de comunicación generalmente son dueños de empresas. No es lo mismo ser un trabajador de los medios. Y entonces sí, digo, este poder de los medios de comunicación es tal que incluso me atrevería yo a decir de que ha modificado el concepto, la noción de verdad que se manejó durante 2000 años en la historia de Occidente. Hasta hace 100 años, digamos, había un criterio filosófico de verdad. La verdad, en términos en latín, era la adequatio, que significaba algo así: lo que yo decía de determinada cosa se tenía que corresponder con la realidad de esa cosa. Si yo decía de que esa carpeta tiene un margen azul, cualquier persona que me escuchaba tenía que ir a verificar, y al ver que efectivamente tenía un margen azul, decía, este tipo está diciendo la verdad, ¿sí? Porque se adecúa lo que digo de una cosa y lo que esa cosa es. Desde hace 50, 60 años esa realidad empezó a modificarse radicalmente.
porque muchas veces se logra imponer, ¿sí?, como verdadero aquello que los grandes poderosos, digamos, son capaces de imponer como verdadero. ¿Sí? Ejemplos cotidianos. Si una persona sale en la tapa de un diario masivo, muy masivo, catalogado como, no sé, como pedófilo, ¿sí?, después de un año, cuando la justicia demostró de que no tenía nada que ver una cosa con la otra, muy difícilmente ese tipo, ¿sí?, pueda desempolvarse de esa acusación que le han hecho, después de estar inundando los medios, su rostro y demás. Es decir, hubo ahí un actor, en ese caso un medio, que logró convertir en cierto algo que no lo era. Y eso se termina muchas veces imponiendo. Y ahí radica, creo yo, digamos, el gran poder de estos nuevos actores sociales, que tiene su historia, que tiene su historia, y que es una historia que no necesariamente está asociada exclusivamente a su rol mediático, sino al rol, ¿sí?, de las empresas, de las grandes empresas en los últimos 40 años. Soy historiador, así que permítanme apelar al pasado de alguna manera para tratar de explicar brevemente esta cuestión. Hasta hace 50 años, eso que en la teoría política se denominaba burguesía, es decir, los dueños de los medios de producción, fábricas, grandes tierras, medios de comunicación, etcétera, digamos, y esa burguesía estaba asociada a un tipo de producción donde para acumular dinero necesitaba producir mercancías y después esas mercancías ser vendidas, digamos, en un mercado determinado, y también, digamos, pagarle al obrero, ¿sí?, una porción menor de lo que su trabajo realmente valía, ¿no? Eso que en términos marxistas se llamaba la plusvalía. ¿Sí? Bueno, hasta hace 50 años esa era la gran concepción, digamos, de la burguesía. De 40 a 50 años para acá, ¿sí?, la realidad se ha ido modificando de manera realmente asombrosa. Porque esa burguesía fue descubriendo otras cosas, que se podía hacer dinero de otras maneras. ¿Sí? Primero, por ejemplo, lo que hoy se llama la famosa renta financiera. Un banco hace 40 años, para hacer dinero, le tenía que prestar, dar un crédito de 100 millones de pesos, pónganle, a una fábrica que producía mercancías. ¿Sí? Desde el golpe de Estado del 76 en Argentina para acá, se saca la famosa esta modalidad de renta financiera. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que un banco, en vez de darle plata a una fábrica, esos 10 millones lo divida en 2 millones de créditos, reparte 2.000 personas cada uno de nosotros, y esa persona recibe 2.000 pesos del banco, termina devolviendo 3.500. Si vos sumás toda esa cuestión, digamos, se hace una ganancia extraordinaria, y el banco dice, bueno, entonces, matamos la industria, la producción de mercancía, y yo hago dinero jugando con dinero. ¿Sí? En vez de prestar a ese industrial 10 millones que me lo devuelven en 30 años, le presto a este ciudadano 2.000 pesos, a esos 2.000 pesos multiplico por 1 millón, es una gran masa de dinero, y ese ciudadano me devuelve casi el doble de lo que yo le presté. Entonces, hace dinero, digamos, sin producir riqueza. ¿No? Y así como, ¿qué ha provocado eso? Ha provocado que muchas fábricas se caigan, ¿sí? Ha provocado también, por la revolución tecnológica, de que antes, en una fábrica que para producir determinada, no sé, tonelada de mercancía necesitaba 100 obreros, ahora con la tecnología necesita 10, pero eso avanzó. Y entonces se dan cuenta, digamos, de que queda una enorme masa de excluidos, que no tienen trabajo. En este país, digamos, esos excluidos en algún momento, digamos, como ya no podían hacer huelga, no tenían trabajo, terminaron cortando rutas. ¿Cómo dominamos ahí? ¿Sí? Entreteniendo. Y entonces aparece el otro gran negocio, los medios de comunicación, como una gran industria del entretenimiento. Entonces, aquí, fíjense ciertas visiones prejuiciosas, pero que son reales al final. ¿Sí? Cuando alguien dice, esa gente no tiene para comer, pero tiene la antena de DirecTV. Bien, está bien, uno puede decir que opa esa gente y demás, pero también es parte de un plan de esa burguesía que hace plata así. Por un lado, cobra
por entretenimiento, y por otro lado, ese tipo que está cortando una ruta, está viendo Tinelli, digamos, 3 horas al día. ¿Sí? O está viendo partido, o está viendo lo que sea. Entonces, esa cuestión también ha generado lo siguiente: la idea de que ante el llamado poder, para tener disciplinadas a las personas, apaleaban. Hoy no necesariamente se apalean, pero también hay otras mecánicas. Por ejemplo, la mecánica del entretenimiento. Y ahí los gurúes, ¿sí?, son otras personas. Son las celebridades. Fíjense, las celebridades, bueno, no sé, una palabra de Susana Jiménez tiene mucho más poder, digamos, que la de un gran filósofo que esté estudiando hoy, por ejemplo, la realidad de la población argentina. ¿No? Sí, es una verdad. ¿Quiénes son también grandes gurúes? Bueno, ciertos periodistas, a mi entender, al servicio de poderes e intereses mediáticos, no periodísticos, sino mediáticos y empresariales, ¿sí?, que se convierten en una especie de, bueno, una especie de sacerdote, ¿no?, donde le va diciendo a la gente cómo son las cosas, ¿sí? Y son esas celebridades, por decirlo de alguna manera, lo que van homogeneizando, ¿sí?, el sentir de las personas, aparte de personas en una sociedad como la actual, en donde estamos o 3 o 4 horas frente al televisor, o 3 o 4 horas frente a una computadora, ¿no? Fíjense en cómo este poder es tal que incluso, digamos, ha modificado, ¿sí?, la forma de esto, de entretenimiento. Por ejemplo, yo con mi viejo, que me lleva 30 años, tenemos algunas cosas en común, aparte, a pesar de nuestra diferencia. ¿Sí? Mi viejo jugaba a la bolita y yo también. Mi viejo jugaba al trompo y yo también. Yo hoy con mi hija de 13 años no tengo muchas cosas en común. Mi hija no sabe que es una bolita, un trompo, sabe que es el Face, ¿no? Y ya ni siquiera sabe que es el Word. Yo me crecí en la computadora con el Word, mi hija ya no sabe. Voy a decir Word, dice, ¿qué es eso? Es más, no tuvo nunca un mail. Fíjense esa diferencia generacional enorme que hay a partir de una revolución comunicacional que es real, pero que está hecha, digo yo, ¿sí?, que está hecha, como siempre, para ciertas cosas, para subordinar al otro. Para subordinar al otro. ¿Sí? El Face es algo maravilloso. ¿Sí? Y ni hablar del Twitter. En 150 caracteres tenemos que poner nuestra visión de las cosas. ¿Qué visión de las cosas se puede expresar en 150 caracteres? Salvo decir, maten al pobre, maten al delincuente, eso sí. O sea, las redes sociales, digamos, como aquella posibilidad de, no de pensar las cosas, sino de opinar sobre las cosas. Y la opinión no es lo mismo que pensar. La opinión simplemente requiere de algún estado emocional nuestro. Si estoy enojado, opino furibundamente; si estoy bien contento, opino más mesuradamente y demás. Pero el pensamiento requiere elaboración. Requiere justamente pensar. ¿Sí? Pensar una cosa, tratar de argumentarla, encontrar la forma de transferirla y demás. Todas esas cosas no podemos hacer, ¿sí?, por Facebook. Por Facebook podemos opinar, ¿sí?, y demás. Entonces, digo, ¿qué hacemos ante esta situación? Porque yo vengo a insistir en esto, ¿sí? El legítimo derecho a exigir seguridad no está divorciando, según esta lógica, digamos, de otros valores muy importantes, como el derecho humano de las personas. ¿Sí? Y ahí estamos en peligro. Otra cuestión, cuando dicen, defienden los derechos humanos de los desaparecidos, ¿sí?, pero no defienden el derecho humano de demás. O dicen, bueno, el terrorismo de Estado con los desaparecidos fue terrorismo de Estado, pero también hay terrorismo de Estado cuando me asaltan y nadie va preso. Es mentira. ¿Sí? Porque la categoría de terrorismo de Estado es muy precisa en el derecho internacional. Es cuando el Estado, que debe resguardar los derechos de las personas, viola sistemáticamente ese derecho de las personas. Y solamente por eso se puede juzgar a alguien por terrorismo de Estado o por genocidio. No porque a alguien lo asaltaron, que es terrible, ¿sí?, y demás. Pero yo no puedo denunciar a un gobierno que está violando mi derecho humano o que está haciendo terrorismo de Estado, ¿sí?, porque a mí me asaltaron y nadie fue preso.
¿Sí? Yo lo puedo denunciar al gobierno cuando el gobierno, que tendría que cuidarme a mí, viola todas las leyes para matarme a mí. Eso, bueno, pero no instalan lo otro. Es decir, nos van instalando conceptos equivocados y nosotros los vamos repitiendo, bla, 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 bla. Y llega un momento en que la confusión es general y lo único que pedimos es que eliminen un problema y que lo eliminen de cualquier manera. ¿No? Y entonces esto es un lindo encuentro en el sentido, pero yo me voy a atrever a decirlo, ¿sí? Pero digo un lindo encuentro en el sentido de que se habló con mismo la fuerza de seguridad y demás. Porque cuando uno ve, ¿sí?, en la televisión o en los medios de que un policía torturó a un pibe de 18 años, que puede haber sido el peor delincuente de ese barrio, pero que ese policía que tendría que resguardar los derechos de la persona, digamos, mancilla los cuerpos, tortura y demás, para mí ese policía está enfermo. Pero también quiero ser claro, también considero que está enfermo aquella sociedad, ¿sí?, que tolera en silencio esa cuestión en nombre de la seguridad. Y si tengo un ciudadano que ve eso y dice, bueno, y para eso fíjense, ahora que se puede, en los comentarios de noticias de los medios, ¿sí?, aparece ese video y de los 100 comentarios que hacen en la página web, digamos, del medio, 90 dice, está bien. Eso significa que tenemos un policía efectivamente que tiene que ser separado de fuerza, pero también tenemos una ciudadanía que fue una gran filósofa que sufrió el nazismo, llamada Hannah Arendt, dijo, esa era la banalidad del mal, ¿sí? Son esas zonas grises en donde la ciudadanía, ¿sí?, apoya en silencio o pasivamente actos enfermizos, ¿sí?, que provocan que aquel que lo está cometiendo sienta de que está bien que lo haga, que de última la gente lo quiere. Y entonces, para terminar, ¿qué hacemos? Porque evidentemente es una lucha desigual, hace un rato lo decía. Hagamos de cuenta que yo tenga suerte y lo haya convencido a los 40 que están acá de que yo tengo razón. Sé que no va a pasar, pero digamos, seamos utópicos. ¿Sí? He convencido a 40, bien. Mañana Susana Jiménez me sale en un programa y dice, hay que torturar a todos los delincuentes, y me parece que mucho más de 40 le van a dar razón a ella. Entonces es una lucha desigual, indudablemente, pero algo hay que hacer, ¿no? Y entonces yo creo de que hay algunos movimientos estratégicos que, si bien no garantizan, ¿sí?, un cambio cultural en el corto plazo, digamos, permite soñar en que podemos dar esa batalla. Una de esas cuestiones me parece que es el rol de las ciencias sociales, ¿no? Porque las ciencias sociales tienen que dejar de estar más preocupadas por los hechos superficiales y cotidianos que son vertiginosos, para tratar de analizar las cuestiones más profundas de la sociedad. Y entonces tienen que rediscutir, por ejemplo, conceptos como libertad de expresión. Porque el concepto de libertad de expresión que nosotros tenemos, no en la Argentina, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, es un concepto de hace 70 años. Y si ustedes leen cualquier definición de libertad de expresión, miren que le estoy diciendo a una persona que trabaja en los medios, pero digo, si ustedes leen cualquiera de esos conceptos, se van a dar cuenta que en esos conceptos siempre el peligro es el Estado, es decir, la política. Siempre plantean que es la política la que obstaculiza el trabajo del periodismo. Y es obvio porque hace 70 años el gran poder en el mundo era la política, eran los Estados. Y entonces está muy bien que hace 70 años hayan sacado esos fondos. Pero de hace 30 años para acá, el poder de los Estados ha decaído mucho. Y ha emergido el poder de las corporaciones. Entonces, las ciencias sociales tienen que ponerse a pensar, bueno, ¿cómo tenemos que elaborar nuevos conceptos de libertad de expresión que no saque al Estado de un peligro para coartarte tu libertad para hablar, pero que también incorpore nuevos actores, como son las corporaciones? Entonces quiero decir, yo le quiero, y miren que tengo un libro en contra de Urtubey, ¿sí? Entonces yo le quiero preguntar cosas a Urtubey, pero también quiero ser honesto y decir, también le quiero preguntar a Alfredo Olmedo, no como candidato a político, sino qué estás haciendo, ¿sí?, con las miles de hectáreas, digamos, que estás usurpando, digamos, del Estado provincial.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? La ley me asiste a que yo lo mate al político, pero la ley no me asiste a que yo lo mate al empresario privado, en nombre de, justamente, del derecho de propiedad. El primer problema me parece que, ¿cómo lo resolvemos? No sé. Pero creo que sí, que las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la historia, las ciencias políticas y demás tienen que tomar ese tema como cuestión. Eso para las ciencias sociales. Para los periodistas, en este caso, como yo. Y esto, tengo la suerte de dirigir un grupo chiquito de periodistas, pero siempre le digo, ¿sí? Nosotros hacemos periodismo de investigación. ¿En qué consiste el periodismo de investigación? En tratar de hacer una historia distinta a la que uno ve en todos los libros diarios a partir de documentos nuevos. Es decir, porque uno para hacer periodismo tiene dos tipos de documentos. Lo que el poder te manda, como parte de prensa y qué sé yo, eso es lo que el poder quiere que vos reproduzcas. Pero el periodismo de investigación no se puede quedar con esa investigación, con ese documento. Tiene que ir a buscar aquellos documentos que el poder esconde. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la gran misión del periodismo de investigación? Iluminar sobre aquellos lugares que el poder prefiere que queden en la sombra. ¿No? Es como una figura, digamos, de un tipo que se va con un sótano, con una linterna. Estamos ahí, a poner luz en donde alguien apagó la luz porque quieren que no veamos nada. Bien, la política y el Estado tiene que ser objeto de los periodistas. O sea, tenemos que investigar y sacar a la luz esa cuestión. Pero también tiene que averiguar, ¿sí?, las empresas, las grandes corporaciones y los propios medios. Porque en el tribuno pueden trabajar 200 periodistas, yo no tengo duda, pero lo que titulan las notas no son periodistas, son los dueños de los medios. Y lo que son dueños de los medios hacen dinero. Y cuando hacen dinero muchas veces lo hacen en contra del bien común. Entonces el periodista también no tiene que tener miedo de decir, bueno, yo voy a averiguar también esa empresa, sea periodista, sea sojera, sea lo que sea. Y por último, ¿sí?, nosotros como ciudadanos. Si uno acepta de que los medios tienen un enorme poder como para formatearnos la cabeza, ¿sí?, tiene que hacerse una gran pregunta de un filósofo de los 60 que se llamaba Jean-Paul Sartre, que decía, el gran desafío de la humanidad es saber qué vamos a hacer con lo que han hecho de nosotros. Miren qué pregunta atrevida, ¿sí?, provocadora y demás. Porque el tipo está admitiendo de que somos producto de algo, es decir, que pensamos como pensamos porque hay un periodista que le influye mucho, porque hay una diva que le influye mucho, porque hay un filósofo. Bueno, el gran desafío de hoy es eso, che, ¿qué han hecho de nosotros? Y una vez que digamos eso, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Es decir,